Nombró al primero presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano, es el señor Humberto Valenzuela Gómez. Y a todo el consejo directivo en realidad, ¿no? Ya está designado todo el consejo directivo. Sí. Representante, por ejemplo, de Transportes y Comunicaciones, Maribel Vidal Matos. Representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Juana Rosa Ana Balcázar Suárez. Representante del Ministerio de Vivienda y Construcción, se ha designado a José García Calderón. Y también de la Municipalidad Metropolitana ha designado a Miguel José Cidia Carrasco, Daniel Cristian Figueroa Camacho, Fernando Pereira Díaz. Y también de la Municipalidad del Callao se ha designado a Edgar Leonel Colquiconcha Goñi. Esos son todos los miembros. Consejo Directivo en Pleno ha sido designado hoy a través del diario oficial El Peruano. Ahora tenemos información sobre el señor Valenzuela Gómez. Él trabajó en el Ministerio de Transportes hasta el 4 de agosto del 2016. Él ha participado en la elaboración del proyecto de la Autoridad Única de Transporte, ¿no? Y estamos en la línea con Lino de la Barrera, que es un experto en temas de transporte, para conocer su opinión sobre este nombramiento. Lino, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué juicio le merece el nombramiento del señor Humberto Valenzuela, Lino? ¿Le parece acertada la decisión, teniendo en cuenta el tamaño del problema que hay que resolver, no? Bueno, en general creo que siempre cuando una persona es designada para un cargo tan importante hay que desearle el mayor de los éxitos y efectivamente tener en cuenta que tiene un reto gigante, que es de convertir Lima en una ciudad que inteligentemente utilice un sistema integrado de transporte. Ahora, creo que Humberto reúne las calidades profesionales suficientes. Lo que necesitamos es que institucionalmente construya una solidez para que efectivamente pueda lograr ese objetivo. Y esto pasa además porque, digamos, tengamos claro cuáles son los objetivos claros que debe tener la ATU. La ATU no va a resolver el problema de tránsito. El tránsito es una competencia que sigue siendo municipal. La ATU no tiene que ver con el transporte de mercancías y la logística urbana. Eso sigue también siendo competencia municipal. La ATU lo que se va a encargar es de integrar todos los modos de transporte de pasajeros que ocurren en la ciudad de Lima de manera tal que funcionen eso y sistémicamente. Pero el señor Valenzuela, dice usted que reúne los requisitos. ¿Conoce usted al señor Valenzuela, al señor de la Barrera? ¿Nos podría decir algo de su, no sé, pues de su experiencia? Ya sabemos que trabajó para el sector público, estuvo hasta el 2016 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué otra experiencia tiene en el campo, digamos, en el sector transportes? Bueno, él ha estado hace bastante tiempo, ha participado del proceso de construcción del sistema metropolitano, trabajó en Protransporte bastante tiempo, luego ha estado en el director general de Transporte Terrestre cuando existía antes de la reorganización del Ministerio de Transportes. O sea, experiencia tiene en el cargo público y además como consultor privado viendo temas de transporte. Finalmente, aquí hay que tener presente que él es uno de 8 miembros. Hay 7 miembros más, de los cuales 3 más él son del Ejecutivo y 4 de las municipalidades, 3 de Lima y 1 del Callao. La construcción del proceso de integración de los sistemas va a ser una decisión de un directorio. Es decir, él no está solo en este proceso. Y además seguramente va a rodearse de un equipo técnico de gerentes que son los que van a de alguna forma articular el día a día y la operación del sistema. Claro, lo que me imagino primero tendrá que hacer es darle cuerpo a esta institución, ¿no? Significa poner local, poner estructura, poner logística, y eso va a necesitar recursos. ¿Cómo está el asunto? Los recursos, las transferencias que tendría que darse, entiendo, desde el Ministerio de Transportes, de las municipalidades, tanto de Lima y Callao. ¿Cómo anda eso? Bueno, sí, este año ya se resolvió un tema que estaba pendiente a través de una modificación de la ley de creación de la autoridad y ya el ministerio tiene comprometida una cifra de dinero que le va a pasar a esta autoridad para que empiece a funcionar. Creo que son 100 millones de soles. Con esto tenemos que empezar, como bien dice, porque efectivamente tanto de Lima como del Callao yo creo que más van a venir deudas que patrimonio. No olvidemos que tenemos procesos judiciales pendientes o arbitrales con muchos de los operadores del servicio de transporte que obviamente están pendientes de cómo esto se va a asumir en la autoridad o se va a quedar en la municipalidad, y yo creo que eso tiene que resolverse en este tiempo. Ahora, por ejemplo, recursos del patrimonio SAT. inicial. Pero los recursos del SAT, ¿siguen quedando en la municipalidad o pasan a la autoridad?
A ver, el SAT tiene doble finalidad. El SAT cobra multas de transporte y multas de tránsito. Las multas de transporte evidentemente forman parte de los patrimonios que van a pasar a esta autoridad. Las que son de tránsito, las impuestas por la Policía Nacional, siguen siendo de competencia municipal y por tanto quedarán en la municipalidad. Es decir, va a tener que hacerse una separación para efectivamente pasar esos valores que corresponden al transporte, que corresponden a las sanciones impuestas a los vehículos de transporte público, para que efectivamente en adelante sean cobradas por la autoridad. Ahora, ¿hasta dónde, Lino, llegan las facultades de esta autoridad? Bueno, ellos están asumiendo plenamente todas las competencias que tenían las municipalidades de Lima y Callao respecto de la normatividad, la gestión y la fiscalización del sistema de transporte, desde el vehículo taxi hasta los vehículos del sistema eléctrico Metro de Lima, es decir, todas las líneas de metro. ¿Qué se queda en la municipalidad? Se quedan los mototaxis, se queda el transporte de carga y el tránsito, ¿correcto? Sin embargo, como estamos hablando de actividades que son como hermanos gemelos, el transporte y el tránsito, los niveles de coordinación tienen que ser absolutamente sólidos, porque no hay proyecto de transporte que funcione si no se arregla el tema del tránsito en paralelo, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una coordinación muy fina entre ambas instancias de gobierno, porque ahora estamos hablando de una institución que va a pertenecer al gobierno nacional. Cuando hace esa diferenciación me da un poco de temor, porque digo, a ver, para ponernos un poco en la calle, ¿puedo esperar de ATU que me resuelva, por ejemplo, el tema de la enorme cantidad de complicaciones y cuellos de botellas que tenemos en Lima, o esa no va a ser competencia de ATU? Es decir, que mejore Babancay, que mejore Arequipa, que mejore, qué sé yo, la salida para San Juan del Lurigancho, que me mejore Ramiro Prialé, el Tomás Valle. O sea, ¿eso no va a encargarse ATU? Por eso, ATU tiene competencia respecto de los planes de desarrollo vial que van a desarrollar las municipalidades en la medida en que esto beneficia o tiene una contribución al sistema de transporte. Pero quienes tienen a cargo el desarrollo urbano, quienes tienen a cargo el mantenimiento vial, son las municipalidades provinciales y distritales dentro de su competencia. ¿Correcto? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de resolver cuellos de botella, hay que mirar cuál es el origen de ese cuello de botella. Si tiene que ver con, por ejemplo, la excesiva cantidad de rutas de transporte que circulen por un lugar, indudablemente en el tiempo, cuando este sistema funcione en forma integrada, se va a resolver en la medida en que en lugar de haber 10 rutas que hacen lo mismo, habrá una o habrán 2. Y obviamente el paso será mucho más ligero. Sin embargo, en el caso de Lima, tenemos situaciones de cuellos de botella originadas más por el volumen gigante de autos, de los cuales principalmente tenemos un servicio como el de taxi, que está totalmente desregulado, y los autos particulares. Y evidentemente no podemos decirle a nadie, deja de usar tu auto particular si lo que tenemos al frente es un sistema de transporte que no reúne condiciones mínimas de calidad. En la medida en que precisamente el trabajo de esta autoridad logre que el sistema de transporte sea de calidad, podremos disuadir al ciudadano de que en lugar de usar su auto, utilice el transporte público. Muy bien, correcto. Muchas gracias, señor Lino de la Barrera. Nos queda clara su opinión sobre el tema. Muy gentil, gracias por respondernos. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando sobre este tema del nombramiento del flamante, no solo presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, que va a ser parte de nuestra vida de ahora para adelante, sino de todos los miembros del directorio que van a tener a su cargo la conducción de este importante organismo. Vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Cómo sintonizar Exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2. Si tienes un televisor analógico, primero debes contar con una antena aérea o una antena interna amplificada, además de un convertidor de digital a análogo. Conecta la antena a tu convertidor digital análogo y al televisor. Si ya tienes un televisor digital, tan solo conecta la antena directamente y sigue estos pasos. Para asegurarte que recibas todos los canales digitales disponibles en tu localidad, oprime la tecla menú del control remoto.
Selecciona instalación o configuración. Selecciona búsqueda de canales o similar. Escoge búsqueda automática o sintonizar nuevos canales. Espera hasta que el receptor encuentre todos los canales digitales disponibles. Ahora ya puedes disfrutar de Exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2. ¿Querías cumbia? Papilón, Papilón, la del rico vacilón. Con mi lanchita en alta mar, que sufra, que chufre, que llore. Cumbia que conquista multitudes. Invasión papilonera que acelera todos tus sentidos. Este amor de contrabando. Papilón, Papilón, la del rico vacilón. Contáctenos. Radio La Calle Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Presidente de la Fundación Transitemos, Alfonso, muy buenos días. Gracias, Nicolás, ¿cómo te va? Por fin, esto ha sido como un parto de elefante, ¿no? O sea, esto de la autoridad del transporte urbano, pero ya está, ¿o no? Así es. Después de luchar 8 años, los mismos años que tiene la Fundación, que acaba de cumplir el sábado 15 años, la verdad que ha sido un regalo de cumpleaños muy agradable. Claro, porque esto significa que finalmente vamos a tener algo que hace rato debimos tener, es decir, una sola autoridad para Lima y Callao que ponga orden, ¿no? Y que además integre todos los sistemas de transporte. Es un trabajo titánico el que le espera a esta ATU para poder integrar todos los modos de transporte bajo un solo mando. Ahora, ¿por dónde debería empezar, Alfonso? ¿Por dónde crees tú que tendría que empezar el señor Valenzuela desde la ATU para poner orden? A ver, tampoco nos hagamos expectativas de corto plazo muy rápidas. ¿Por qué? Porque el proceso de transferencia va a tener un tiempo bastante amplio. Hay que transferir todas las funciones que tienen actualmente la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, la del Callao, ATE, Metropolitano, etcétera, ¿no? Sesión de contratos, de concesiones, toda esa parte va a ser una parte administrativa complicada que yo creo que va a demorar por lo menos un año. Pero mientras tanto, sí podrían, porque a fin de año se vencen las autorizaciones extendidas a los sistemas de transporte regulares, llámese combi, booster, bus, todo lo que es buses, ¿no es cierto? Y van a tener que tomar una decisión si continúan las ampliaciones o pasamos al modelo empresarial de concesiones. Yo creo que por ahí tendría que empezar la primera tarea de ATU, pasar del modelo comisionista afiliador y completar la reforma del transporte que se truncó en la gestión pasada. Pero eso es ahorita ya, ¿no? Ahorita. Hay que racionalizar el número de rutas, tenemos más de 350 rutas superpuestas, hay que racionalizar el tamaño de la flota y todo eso va a tener una incidencia indirecta en el tránsito. Es decir, si tenemos menos unidades circulando, en mayor capacidad, en rutas más racionalizadas va a tener una incidencia indirecta sobre el tránsito. Y luego tenemos que ver el tema de la regulación de los taxis. Eso. Porque ahí hay una perturbación, nosotros hemos escuchado el otro día un testimonio muy fuerte de un taxista de esos que creyeron en el certamen, ¿no es cierto? Que se inscribieron, que cumplen todos los requisitos y que, o sea, digamos, tienen todas las obligaciones y ningún beneficio, ¿no? Claro, porque enfrenta en términos reales una competencia desleal, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenemos, pues, nuestra oferta de transporte es de muy mala calidad y la oferta no está yendo de la mano de la demanda. Entonces la demanda busca sus propias rutas, sus propias alternativas. Los colectivos y la informalidad no existe por gratis, es decir, hay una demanda insatisfecha que está siendo cubierta más rápidamente por la informalidad y por el abusivo número de taxis. En la medida que se vaya regulando y proporcionando un mejor sistema de transporte público masivo, el taxi se va a autorregular porque nadie es loco para hacer un negocio que no es rentable.
Es decir, algo de dinero está dejando. Por eso tenemos más de 5 millones de viajes en taxi contra los 9.300.000 viajes en transporte regular. Y la mitad de los viajes que se hacen en superficie en Lima se están haciendo en taxis, tanto formales como informales. Entonces, eso necesita te da una alerta, un semáforo. ¿Qué está pasando con el sistema de transporte masivo de superficie? No, además se está ocurriendo, como nos contaba este taxista que nos trajo su testimonio acá, es decir, tú sales a hacer taxi después de haber cumplido todos los requisitos y tienes la competencia de aquellas personas que por horas, a través de todos los sistemas de aplicación, se dedican a hacer taxi, ¿no es cierto? Entonces eso perturba completamente el mercado. Entonces, ¿a dónde te empuja eso? A hacer colectivo, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que, a ver, el taxi es difícil regularlo por decreto. Es decir, técnicamente, por la población que tiene Lima no necesitaría más de 80.000 taxis, ¿correcto? Esa sería la oferta adecuada, pero como no funcionan bien los sistemas de transporte regulares, el taxi prolifera. Ahora, ¿cómo lo regula? ¿Y cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos, Alfonso? Mira, hay un cálculo... Formales tenemos alrededor de 70.000, 80.000 en Lima y unos 40.000 en el Callao. Tenemos 120.000 taxis formales, digamos, ¿no? Con registro CETAM y todo. Y debe haber otros 100.000 informales. 100.000 informales. Claro, esa es parte de la problemática también de la congestión del tráfico. Ahora, pero si se empieza a enfrentar los problemas del transporte masivo, sin ninguna duda, eso va a tener inmediatamente un efecto en el tema taxis. Es decir, si continuamos con el tema corredores y alimentadores, implementándolos de manera correcta y definitiva, quitando todo lo que significa competencia desleal y todo aquello que estorba en los corredores, por ejemplo, y ampliar seguramente otros corredores con otros alimentadores, vincular con el metropolitano y con las líneas del metro que se harán, no sé hasta cuándo, pero ojalá hasta antes de 2025, podríamos tener, digamos, un efecto inmediato en estos taxis y en todo lo que corresponde ordenamiento, también al tránsito, aunque no sea responsabilidad directa de todo el tema de tránsito, ¿no? Exactamente, esa es la idea y eso es lo que debe ocurrir. Ahora, ¿cómo hacer para darle beneficios al taxista formal? Tu pregunta. Sí se puede, nosotros hemos planteado una alternativa que se da en otros países. Acá se acusa al taxi aplicativo de competencia desleal, pero la competencia desleal está más allá que el taxi aplicativo, o sea, la cantidad de gente que hace el taxi colectivo y no son aplicativos es más que los aplicativos. Pero sí existe una solución. En otros países donde para ser taxista te cuesta una licencia $20, $30.000, ¿no es cierto? Ahí sí que es una competencia desleal el taxi aplicativo que no cuesta nada hacerlo. ¿Qué hicieron en otras capitales, Sao Paulo, por ejemplo? Perfecto. Como todo esto funciona con teléfonos celulares, es decir, tenemos el GPS, lo que hicieron es, señores del aplicativo, ustedes van a pagar una tasa por kilómetro recorrido, que se le va a monitorear a través de sus teléfonos y sus centrales. Y además, las mismas empresas de taxi aplicativo le donaron a la Intendencia de Sao Paulo un software para que creen su taxi aplicativo municipal. ¿Correcto? ¿Y cuál es la diferencia? Dices tú, bueno, el señor va a pagar una tasa por kilómetro recorrido que tú no pagas para compensar lo que te cuesta el taxista. Segundo, la tarifa del taxi aplicativo municipal es más barata que la del taxi aplicativo, porque como hay subsidio al transporte, cosa que ya va a haber ahora con la DATU, se puede hacer lo mismo. Es decir, yo como usuario tengo la opción de escoger, no, a mí no me importa ir a un taxi pintado, me tomo el taxi aplicativo municipal. No, yo soy un ficho, me gusta ir incógnito, me tomo un Uber, pues, por decir un taxi aplicativo de empresa. Entonces, con eso tú logras darle un beneficio, equilibrar, ¿no? Así es. Bueno. Tremenda buen trabajo que va a tener Muchas gracias la a don Alfonso Flores, presidente de la Fundación Transitemos, que como él mismo ha recordado, está celebrando el cumpleaños de su 8 años de su organización con algo que pidieron desde el comienzo, hacer esto.